La conciencia es uno de los mayores enigmas de la ciencia y la filosofía. Durante siglos, el estudio de la mente estuvo relegado a la metafísica y la religión, pero hoy en día, gracias a los avances en la neurociencia y la biología, podemos analizar los mecanismos físicos que sustentan la experiencia consciente. En este vídeo, exploraremos las bases biológicas de la conciencia, las teorías más relevantes sobre su origen y los avances tecnológicos que podrían permitirnos manipularla o incluso transferirla a un sistema digital. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Para entender la conciencia desde una perspectiva biológica, primero debemos analizar el órgano responsable de generarla, el cerebro. Este complejo órgano está compuesto por aproximadamente 86.000 millones de neuronas, las cuales se comunican mediante impulsos eléctricos y químicos. Existen varias áreas del cerebro relacionadas con la generación de la conciencia. Corteza prefrontal, relacionada con el pensamiento complejo, la toma de decisiones y la autoconciencia. Tálamo, actúa como un centro de retransmisión de información sensorial. Corteza sensorial y motora. Procesa información del mundo exterior y genera respuestas. Sistema límbico. Incluye estructuras como la amígdala y el hipocampo, cruciales para las emociones y la memoria. La actividad cerebral puede medirse a través de ondas cerebrales, las cuales varían según el estado de conciencia de un individuo. Ondas beta, 13 a 30 Hz, asociadas con la atención y el pensamiento activo. Ondas alfa, 8 a 12 Hz, se presentan en estados de relajación y meditación. Ondas teta, 4 a 7 Hz, relacionadas con el sueño ligero y la intuición. Ondas delta, 0,5 a 4 Hz, presentes durante el sueño profundo. La conciencia también está influenciada por sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Algunas de las más importantes incluyen dopamina, relacionada con la motivación y el placer. Serotonina, afecta el estado de ánimo y la regulación del sueño. Glutamato, imprescindible para la transmisión de información y el aprendizaje. GABA, un neurotransmisor inhibitorio que regula la excitabilidad neuronal. Los desequilibrios en estos neurotransmisores pueden afectar la percepción de la realidad, como ocurre en condiciones como la esquizofrenia o la depresión. La conciencia no es un estado fijo, sino que varía según diversos factores. Algunos estados alterados incluyen sueño y sueño REM. Durante esta fase del sueño, el cerebro está altamente activo y se producen los sueños. Meditación. Reduce la actividad en la red neuronal por defecto y mejora la conciencia del momento presente. Experiencias cercanas a la muerte. Relatadas por personas que han estado en estado de muerte clínica, pueden estar relacionadas con la actividad del lóbulo temporal. Sustancias psicodélicas. Alteran la percepción y la conciencia al modificar la actividad de los neurotransmisores. Existen diversas teorías que intentan explicar cómo surge la conciencia. Teoría de la información integrada, IIT, propone que la conciencia surge cuando un sistema es capaz de integrar información de manera compleja. Teoría del espacio de trabajo global, GWT, sugiere que la conciencia emerge cuando la información es transmitida a una red distribuida en el cerebro. Hipótesis cuántica de la conciencia. Sugiere que fenómenos cuánticos en los microtúbulos neuronales pueden ser clave en la generación de la conciencia. A medida que avanzamos en la tecnología, surgen nuevas preguntas sobre la conciencia. ¿1 podrá la inteligencia artificial volverse consciente? Se están desarrollando modelos computacionales avanzados que intentan imitar los procesos de la mente humana, como las redes neuronales profundas y el aprendizaje reforzado. Sin embargo, la verdadera autoconciencia en las máquinas sigue siendo un misterio. Algunos científicos sostienen que la conciencia es un producto emergente de sistemas altamente complejos, lo que implicaría que una IA suficientemente avanzada podría desarrollarla. Sin embargo, otros argumentan que la conciencia es inseparable de la biología y que la IA solo puede imitar la cognición sin experimentar la realidad como un ser humano. 2. ¿Es posible transferir la conciencia a un sistema digital? La idea de transferir la conciencia a un sistema digital, conocida como mind-uploading, o transferencia mental, ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción y en debates filosóficos y científicos. Sin embargo, aún no hay evidencia científica de que esto sea posible y si esto realmente preservaría la experiencia subjetiva. Para abordar esta cuestión, podemos analizarla desde varias perspectivas. ¿Qué necesitamos para transferir la conciencia?
Desde un punto de vista biológico, la conciencia es el resultado de la actividad neuronal en el cerebro. Para transferirla a un sistema digital, tendríamos que replicar completamente la estructura y función del cerebro humano, incluyendo cartografía completa del cerebro. Necesitamos mapear cada una de las 86.000 millones de neuronas y sus conexiones. Iniciativas como el Human Connectome Project están avanzando en esta dirección, pero estamos lejos de lograr un modelo detallado suficiente para capturar la conciencia. Simulación del procesamiento neuronal. No basta con replicar la estructura, también debemos imitar la dinámica del cerebro en tiempo real, lo que requeriría una capacidad computacional inmensa. Neuroplasticidad y subjetividad. El cerebro humano cambia constantemente a través del aprendizaje y la experiencia. ¿Cómo capturar y replicar esta adaptabilidad en una máquina? Actualmente, hay varios intentos de acercarnos a la transferencia de la conciencia. Interfaces cerebro-máquina. Tecnologías como Neuralink están explorando cómo conectar el cerebro a sistemas digitales para mejorar la comunicación entre humanos y máquinas. Sistemas de inteligencia artificial avanzados. Modelos como los sistemas de redes neuronales están mejorando en la imitación de procesos cognitivos, aunque aún carecen de conciencia real. Simulación de cerebros completos. Proyectos como el Blue Brain Project intentan replicar digitalmente pequeñas regiones del cerebro, pero todavía estamos lejos de simular uno completo. Incluso si pudiéramos copiar toda la información de un cerebro a un sistema digital, hay preguntas fundamentales sin respuesta. ¿Sería la misma persona o solo una copia? Si se creara un clon digital del cerebro de alguien, ¿seguiría siendo la misma persona o solo una réplica con recuerdos idénticos? ¿Dónde reside la experiencia subjetiva? La conciencia no es solo información y procesamiento, sino también una experiencia subjetiva. No sabemos si una copia digital de la mente tendría una percepción real o simplemente ejecutaría algoritmos sin sentir nada. ¿Es la conciencia inseparable del cuerpo? Algunas teorías sugieren que la conciencia depende de la interacción entre el cuerpo y el cerebro, por lo que un sistema digital no podría replicarla completamente. Aunque la tecnología avanza, todavía no sabemos si la conciencia puede existir fuera de un sistema biológico. Podría ser que la transferencia mental nunca sea posible o que descubramos nuevas formas de conciencia digital en el futuro. ¿Cómo podrá la neurociencia explicar completamente el fenómeno de la autoconciencia? La neurociencia aún no puede explicar completamente la autoconciencia, pero ha avanzado en la identificación de sus bases neuronales y posibles mecanismos. Sin embargo, todavía queda el problema difícil de la conciencia, es decir, explicar por qué y cómo las experiencias subjetivas emergen de la actividad cerebral. La autoconciencia es la capacidad de un individuo para reconocerse como un ser con pensamientos, emociones y existencia propia. Se divide en conciencia primaria, sensación de estar despierto y experimentar el mundo, EJ. Un perro siente dolor. Autoconciencia reflexiva, capacidad de pensar sobre uno mismo, planificar y tener una identidad, EJ. Sé que soy yo. La prueba del espejo, cuando un animal reconoce su reflejo, es un test clásico de autoconciencia. Regiones cerebrales clave en la autoconciencia. Los estudios de neuroimagen han identificado varias áreas involucradas. Corteza prefrontal, relacionada con la introspección y la planificación. Corteza cingulada anterior, procesamiento del yo y emociones. Precúneo y corteza parietal, integración de información sobre el cuerpo y la identidad. Pacientes con daño en estas áreas pueden perder la noción de su propia identidad. El estudio de redes neuronales, la conectividad funcional y el desarrollo de nuevas herramientas, como la neuroimagen de alta resolución, podría brindar respuestas en el futuro. ¿Podrá la neurociencia resolver el problema difícil de la conciencia? El reto mayor. La neurociencia puede explicar cómo funciona la autoconciencia, pero aún no explica por qué se siente de una manera subjetiva. Enfoque materialista. Algunos neurocientíficos creen que la autoconciencia es solo un producto del cerebro y que con suficiente estudio se podrá entender completamente. Enfoque dualista. Otros piensan que la autoconciencia no puede explicarse solo con neuronas y que podría haber algo más, como emergentismo o panpsiquismo. Ejemplo. Sabemos cómo los circuitos neuronales procesan la luz, pero eso no explica por qué sentimos el color rojo de una manera específica. Para explicar completamente la autoconciencia, la neurociencia necesitará mejores modelos teóricos que unifiquen los descubrimientos actuales, nuevas tecnologías que permitan estudiar la experiencia subjetiva con más precisión, interdisciplinariedad con la filosofía,
la inteligencia artificial y la psicología para comprender la conciencia desde múltiples perspectivas. 3. ¿Podremos manipular la conciencia? La manipulación de la conciencia es un tema fascinante y complejo que combina neurociencia, tecnología y ética. Aunque la idea de modificar la conciencia humana puede parecer futurista, los avances actuales sugieren que ya estamos en el camino de influir en cómo percibimos la realidad. Manipular la conciencia implica alterar la forma en que una persona experimenta su percepción, emociones, pensamientos o estados cognitivos. Esto puede lograrse a través de diferentes medios, como la estimulación cerebral, los fármacos, la tecnología y la inteligencia artificial. En términos simples, si la conciencia es el resultado de la actividad cerebral, entonces modificar esta actividad podría cambiar la experiencia consciente de un individuo. Pero, ¿hasta qué punto esto es posible y seguro? Métodos actuales para manipular la conciencia. 1. Fármacos y sustancias psicodélicas. Las drogas que afectan el sistema nervioso central han sido utilizadas durante siglos para alterar la conciencia. Algunas de las más estudiadas incluyen psicodélicos, LSD, psilocibina, DMT, alteran profundamente la percepción y pueden inducir estados místicos o trascendentales. Actualmente, se están investigando para tratar trastornos como la depresión y el TEP. Anestésicos y sedantes, utilizados en procedimientos médicos para suprimir la conciencia. Moduladores cognitivos, nootrópicos, sustancias como la cafeína, modafinilo y ciertos fármacos para el TDAH pueden mejorar la atención y la memoria. Aunque estos métodos son efectivos, su aplicación es limitada y puede tener efectos secundarios. 2. Estimulación cerebral. Controlando la conciencia con electricidad. Las tecnologías emergentes permiten influir en la actividad cerebral sin el uso de sustancias químicas. Algunas de las más avanzadas incluyen estimulación magnética transcraneal, TMS, utiliza campos magnéticos para estimular o inhibir áreas específicas del cerebro, afectando estados de ánimo y procesos cognitivos. Estimulación cerebral profunda, DBS, implantes en el cerebro que envían impulsos eléctricos, utilizados en el tratamiento de enfermedades como el Parkinson y la depresión resistente. Interfaces cerebro-máquina. Tecnologías como Neuralink buscan conectar el cerebro humano con computadoras, lo que podría permitir la modificación directa de pensamientos y percepciones. 3. Inteligencia artificial y realidad virtual. La combinación de IA y entornos virtuales puede influir en la conciencia de formas inesperadas. Realidad virtual inmersiva. Puede engañar al cerebro para que experimente realidades alternativas, lo que tiene aplicaciones en terapia y entretenimiento. Neurofeedback. Sistemas que permiten a los usuarios entrenar su propia actividad cerebral para mejorar concentración, relajación o estados de creatividad. A medida que estas tecnologías avanzan, podríamos llegar a un punto en el que la conciencia sea moldeada activamente por sistemas de IA en tiempo real. ¿Cuáles son los límites de la manipulación de la conciencia? Aunque la neurociencia ha avanzado, todavía existen desafíos importantes. Comprensión incompleta del cerebro. No entendemos completamente cómo surge la conciencia, lo que limita nuestra capacidad de manipularla con precisión. Efectos secundarios y riesgos. Modificar el cerebro puede tener consecuencias imprevistas, como cambios permanentes en la personalidad o la percepción. Dilemas éticos. ¿Quién debería tener el derecho de modificar la conciencia de una persona? ¿Se podría usar con fines de control social o manipulación política? 4. ¿Podremos editar nuestra conciencia? A medida que la tecnología avance, podríamos imaginar un futuro donde se pueda elegir estados de conciencia como si fueran aplicaciones en un teléfono. Existan tratamientos personalizados para eliminar traumas o potenciar habilidades cognitivas. Se desarrolle una forma de despertar nuevos niveles de percepción y autoconciencia. Sin embargo, estas posibilidades vienen con preguntas importantes sobre la identidad, la autenticidad de las experiencias y el libre albedrío. Manipular la conciencia ya no es solo ciencia ficción. Desde drogas y estimulación cerebral hasta inteligencia artificial, estamos comenzando a comprender cómo influir en nuestra propia percepción de la realidad. Sin embargo, con este poder también vienen grandes desafíos éticos y científicos. El futuro nos obligará a responder preguntas fundamentales. ¿Hasta qué punto queremos modificar nuestra conciencia? ¿Es esto un avance hacia el control de nuestra mente o un riesgo para la humanidad? No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos vídeos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.